Bienvenido nuevamente al curso de gestión en un servicio de cirugía. Muchas gracias por participar este viernes feriado. Hoy vamos a estar presentando la cuarta clase de este curso, que es el desarrollo de guías clínicas de diagnóstico y tratamiento a cargo de la doctora María Eugenia Sandi. Les recuerdo que la última clase del curso, la clase de ética a cargo de la doctora Pache, va a ser presencial en el Congreso Argentino de Cirugía que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata. Así que, bueno, voy a dar paso al otro director, al doctor Domínguez, para presentar a la doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo cumplo en presentarles a la doctora María Eugenia, que completó su residencia de clínica médica en Bahía Blanca. Tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona de Tecnología Sanitaria y Gestión de Servicios. Es investigadora del Instituto de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina. Es consultora de la Organización Panamericana de la Salud y directora del Programa de Economía y Gestión de Servicios de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Y desde el 2003 desarrolla y actualiza las guías prácticas de clínica, colaborando con diferentes sociedades científicas. Así que creo que es la persona ideal para hablar de este tema, y te damos la bienvenida y te agradecemos en nombre de la Asociación Argentina de Cirugía y del Comité Colegio por disponer de estos minutitos para hablar sobre este interesante tema. Bienvenida, María Eugenia. Gracias, muchas gracias, Hugo y Ezequiel. Bueno, voy a compartir la presentación, así ya podemos comenzar. Entonces, gracias por este espacio, para compartir estos temas, ¿no?, que vinculados a lo que es el desarrollo de guías de práctica clínica. Y decidí organizar esta presentación en cuatro momentos. El primero es focalizarnos en qué son las guías de práctica clínica. En el segundo momento vamos a ver por qué las guías de práctica clínica son necesarias o son herramientas útiles para la gestión sanitaria. Y en el tercer y cuarto momento hablar de lo que es el desarrollo y la implementación de guías de práctica clínica. Entonces, ¿qué es una guía de práctica clínica? Las guías de práctica clínica en el año 1992, el Instituto de Medicina de Estados Unidos las define como recomendaciones que han sido desarrolladas de forma sistemática y que buscan ayudar al profesional sanitario y también al paciente en circunstancias clínicas muy específicas. Esta definición, fíjense que es del año 1992, la característica que tiene es que dice son recomendaciones, y esto es lo que caracteriza a lo que es una guía de práctica clínica, ¿no? Es un documento que contiene recomendaciones para orientar la práctica clínica. Ahora, en el año 2011, el mismo Instituto de Medicina hace una nueva definición, y es una definición un poco más exigente, porque incorpora algunos aspectos metodológicos. Entonces ya no dice forma sistemática, sino señala que estos documentos sí o sí tienen que incluir una revisión sistemática de la evidencia, y que de cada intervención o práctica sobre la cual se hace recomendaciones, uno tiene que evaluar tanto los beneficios como los riesgos, y sobre la base de ese balance de riesgos y beneficios, elaborar las recomendaciones. Están orientadas a orientar decisiones en términos de lo que es la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación, pero es muy importante ver estas diferenciaciones desde el punto de vista metodológico, porque lo que hace es definir mucho más exigentemente hoy, cuando hablamos de guía de práctica clínica, de qué hablamos. Esta definición más laxa que se usó en el 1992 permitió que muchos documentos que se denominan como guías de práctica clínica en realidad corresponden a hoy documentos que ya no cumplirían la nueva definición, ¿no? Entonces, seguramente ustedes cuando buscaron e identificaron guías de práctica clínica vieron algunas que se denominan guías por opinión de expertos, ¿no? Elaboradas por opinión de expertos, que en realidad estas guías por opinión de expertos, la característica que tiene es que es un grupo o una persona a veces, o un grupo de profesionales que revisan la evidencia y elaboran recomendaciones. Pero en este procedimiento y en este documento que tiene recomendaciones, no hay una metodología estructurada para su elaboración en términos de la búsqueda, la selección y la síntesis de la evidencia, ni tampoco siquiera de cómo se formulan las recomendaciones. Entonces, la limitación que tienen este tipo de documentos es que la rigurosidad es poca, la calidad de ese documento también,
y por tanto la confianza que nosotros podemos tener en esas recomendaciones es menor. Otro tipo de guías que seguramente ustedes han visto es lo que se llaman los consensos, ¿no? Muchas veces se habla de los consensos, de guías, y bueno, es similar a lo que es las guías por opinión de expertos. La diferenciación está en cómo se formulan las recomendaciones, que a diferencia de las primeras, en este caso, en los que son consensos, suelen utilizarse métodos formales para elaborar recomendaciones. O sea que desde el punto de vista del rigor tienen un poco más de rigor, desde el punto de vista metodológico, que las guías que son por opinión de expertos, pero bueno, tienen alguna limitación en lo que es toda la parte de búsqueda, selección y síntesis de la evidencia. Ahora, las guías basadas en la evidencia, que son las que sí cumplen con esta nueva definición del Instituto de Medicina de Estados Unidos, la característica que tienen es que el proceso para lo que es la búsqueda, selección, síntesis de la evidencia es muy estructurado, está bien definido, es explícito, y la formulación de recomendaciones, ya lo vamos a ver, pero usa un método también que es muy... usa la evidencia, y sobre la base de determinados criterios un panel de expertos formula las recomendaciones. Entonces tienen más rigor, más calidad, y sobre todo lo más importante es que como el método es más riguroso, uno tiene más confianza en esas recomendaciones que está proponiendo. Entonces es importante tener esta diferenciación, porque a veces cuando hablamos de guías de práctica clínica suelen mezclarse estos distintos tipos, y la única cuestión que quiero destacar que estrictamente una guía de práctica clínica basada en la evidencia tiene que tener estas características que acabo de describir en términos de lo que es la metodología. En Argentina nosotros en el año 2004-2005 hicimos este estudio en donde hicimos toda una revisión muy exhaustiva de todas las guías que se habían producido en el país entre 1994 y 2004 y evaluamos la calidad. Esta es la forma en que uno evalúa la calidad de una guía, que es con un instrumento que se llama GRI, y en ese instrumento lo que propone son distintos dominios para evaluar la calidad de las guías, que son estos que están acá abajo. Uno de ellos, fíjense que es rigor, el otro es independencia editorial, bueno, además de los que los que ustedes pueden ver en la imagen. Y cada dominio recibe un puntaje que va del 0 al 100%. Entonces, lo que me gustaría que se lleven de esta imagen es que en ese momento, fíjense que la mayoría de las guías que nosotros evaluamos no alcanzaban a reunir criterios mínimos de calidad. Donde tenían mayor puntaje era en la definición del alcance de la guía y en la claridad de las recomendaciones. Pero si nosotros miramos lo que era el rigor metodológico, prácticamente ninguna de esas guías, o pocas guías, reunían los criterios o los estándares con los cuales hoy se define una guía de práctica clínica. Se ha avanzado desde ese año, porque esto le estoy contando desde el 2005, desde esa época a ahora se ha avanzado mucho, muchísimo les diría, y la verdad es que bueno, ya hay sí más producción de guías que siguen estos estándares metodológicos que les acabo de mostrar. Entonces, teniendo claro qué son las guías de práctica clínica, un poco en este segundo momento me gustaría hablar con ustedes, contarles por qué creo que son importantes las guías como instrumento o como herramienta para lo que es la gestión de los servicios de salud. Y existen distintas, o sea, si ustedes se ponen a leer sobre guías van a ver que hay múltiples razones por las cuales hacer y utilizar estas guías. Yo voy a destacar tres. La primera es obviamente que las guías contribuyen a reducir la incertidumbre en las decisiones clínicas. Entonces, en las recomendaciones que nosotros tenemos en las guías de práctica clínica, podemos identificar cuáles son las intervenciones o las prácticas que son de valor para el paciente, es decir, que mejoran su calidad de vida, reducen la mortalidad de los pacientes. Estas recomendaciones están basadas en evidencia científica sobre la efectividad clínica, la seguridad de estas intervenciones y sobre todo en el balance riesgo-beneficio. Entonces, esto yo creo que es obviamente la razón de ser, ¿no? De que tienen las guías de práctica clínica, el hecho de contribuir y ayudar, apoyar al profesional de la salud en la toma de decisiones en la práctica diaria. Ahora, cuando nosotros hablamos de guía en general estamos pensando qué recomendaciones o qué prácticas adoptar, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas efectivas? Y acá también me gustaría hablar o contarles que en los últimos años, sobre todo, se ha empezado a hacer mucho hincapié, no solo en qué es lo que hay que hacer, sino también en qué es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, en este sentido, las guías sirven para informar decisiones que tienen que ver con lo que se llama de prescripción, de implementación o desinversión sanitaria.
Estos procesos tienen que ver con identificar las prácticas o intervenciones que son de bajo o nulo valor para el paciente. ¿Qué significa que sean de bajo o nulo valor? Son tecnologías o prácticas que son obsoletas porque han sido superadas por otras alternativas que son más efectivas o más seguras. Estas tecnologías de bajo o nulo valor también son prácticas que no son seguras para los pacientes, que no tienen demostrada efectividad, o que sí ha sido demostrada su inefectividad, y por tanto proveen escaso o nulo valor para las personas. Entonces, muchas de estas prácticas todavía se siguen utilizando, y hay todo un movimiento que tiene que ver con lo que es esto de la deimplementación o la desinversión, porque se ha visto que el potencial ahorro que se podría hacer si uno pudiera lograr que estas prácticas que no son seguras, que no son efectivas, que no aportan valor a las personas, dejan de ser utilizadas. Entonces, esta es otra de los usos que uno le puede dar a las guías de práctica clínica en términos de esas decisiones que tienen que ver con recomendaciones de no hacer. Entonces, de prescribir, de implementar o desinvertir, que es cuando uno retira los recursos de intervenciones o prácticas que tienen bajo valor para reasignarlos a aquellas que sí tienen valor para las personas, tiene que ver con esto, ¿no? Con desalentar o eliminar el uso de esas tecnologías o prácticas de bajo o nulo valor. ¿En dónde lo ven reflejado esto en las guías de práctica clínica? En esas recomendaciones no hacer, ¿no? De no hacer. Se sugiere no, o se desalienta el uso de un determinado procedimiento en los pacientes porque, bueno, he demostrado que no es seguro, porque no es efectivo, o porque su costo es tan alto y por el beneficio que otorga, entonces tampoco estaría recomendado. Nosotros en el año 2015 quisimos ver en qué medida estas recomendaciones no hacer o estas decisiones que tienen que ver con la de prescripción, de implementación o desinversión sanitaria se reflejaban en la producción de guías en nuestro país. Entonces hicimos una nueva revisión de las guías que se producían en Argentina ahora entre 2005 y 2015 para ver si había o si estas contenían estas recomendaciones de no hacer. Nosotros en ese momento, al hacer la revisión de esos nuevos 10 años, ¿no? 2005 a 2015, con una definición ya más estricta de qué es una guía de práctica clínica, encontramos que había 2 instituciones productoras, 57 guías, y de esas 57 guías había 160 recomendaciones que podían orientar procesos de desinversión, es decir, que recomendaban no utilizar algunas prácticas o tecnologías. Fíjense que las instituciones productoras fueron fundamentalmente los ministerios de salud, de nación y también algunos de provincia, menos los hospitales y también las sociedades científicas. Y en todos prácticamente el mismo patrón, ¿no? O sea, se producen guías y algunas contienen recomendaciones de desinversión. Ahora, cuando uno mira en la totalidad y uno dice, bueno, de todo lo que se recomienda, ¿cuánto tiene que ver con recomendaciones de no hacer? Fíjense que estamos a lo largo de todo el periodo un porcentaje del 12%, pero lo interesante sí, y esto es lo que quiero llamarles la atención, es que ese interés por las recomendaciones de desinversión se ha ido incrementando a lo largo de todo este tiempo. Entonces, y se va cada vez instalando más. Y le vuelvo a decir, esto tiene que ver con la oportunidad que tenemos de generar un enorme ahorro si nosotros pudiéramos promover que se dejaran de utilizar estas tecnologías o prácticas que son de bajo o nulo valor. El otro uso importante que tienen las guías de práctica clínica tiene que ver con esto de reducir la variabilidad inapropiada en la provisión de servicios. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de variabilidad inapropiada? Bueno, hay cierta variabilidad que uno justificaría, porque las características del paciente así exigen que haya cierta variabilidad, pero está estudiado, ¿no? Que hay cierta variabilidad que no tiene ninguna razón de ser y que podría ser mejorada o reducida con la estandarización de los procesos, ¿no? Ustedes estuvieron viendo todo este tema de procesos y bueno, con la estandarización de los procesos uno podría reducir esa variabilidad inapropiada que implica menor calidad de atención. Hay publicaciones en cirugía que hablan, ¿no? de este tema, muy interesantes, acá se los dejo, y también contarles de algunas iniciativas. Por ejemplo, Atlas es una iniciativa muy interesante en España, es un grupo que lo que hacen es estudiar las variaciones en la práctica médica. Y hay estudios muy interesantes que hay en términos de lo que es la variabilidad en cirugía, ¿no? de prácticas o tecnologías en donde hay una marcada variabilidad. Entonces, cuando uno ve patrones tan disímiles en el uso de un determinado procedimiento, tiene que prestar atención para
porque esto probablemente puedan corresponderse con esto que estoy mencionando, que tiene que ver con la variabilidad inapropiada. Entonces, desde las sociedades profesionales hay distintas iniciativas. Obviamente, el desarrollo de guías de práctica clínica es una de las formas que uno tiene para reducir esa variabilidad inapropiada. Nosotros, a través de las recomendaciones, estamos tratando, de alguna manera, de estandarizar los procesos de atención y de reducir esa variabilidad. Hay otras formas también para reducir esa variabilidad inapropiada que tiene que ver con la identificación de prácticas de bajo o nulo valor, que relacionado con lo que les decía anteriormente. No sé si conocen esta iniciativa que se llama Choosing Wisely, es muy interesante, es una iniciativa de más de 40 sociedades científicas, están trabajando en esto, se origina en Estados Unidos, pero después fue adoptada también en Canadá, en Italia, y ellos también lo que hacen es formulan recomendaciones que están basadas en la evidencia, pero se tratan todas de recomendaciones de no hacer, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, fíjense, acá se los dejo. Hice una captura de pantalla, esta es la de Estados Unidos, puede filtrar, y ya acá pueden identificar, en este caso eran 124 recomendaciones no hacer vinculadas a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos este segundo momento que tiene que ver por qué son importantes las guías de práctica clínica. Espero haberlos convencido, pero si tuviéramos que resumir entonces es porque realmente ayuda al profesional sanitario a tomar mejores decisiones, porque nosotros de esa manera estamos estandarizando procesos y estamos reduciendo también lo que es la variabilidad inapropiada, y porque además nos ayuda, como les decía, a informar estos procesos de implementación y de adopción, que son oportunidades enormes en términos de lo que es hacer más eficiente el gasto en salud. Entonces ahora sí vamos a ver algunas cuestiones desde el punto de vista del desarrollo de guías de práctica clínica, y en este caso pensé un poco en los desafíos que como sociedades científicas o sociedades profesionales uno tiene cuando está pensando en cómo desarrollar las guías de práctica clínica. Y esos desafíos que tienen desde las sociedades científicas son de dos tipos. Por un lado, obviamente son los desafíos técnico-metodológicos, y el otro son los desafíos organizacionales. Entonces, en términos de los desafíos técnicos o metodológicos, claramente lo más difícil es el poder cambiar desde una forma de hacer de guías que o guías por opinión de expertos o por consenso, a estas guías que son basadas en la evidencia. Y hoy en día esas guías deben incorporar el método GRADE, que voy a describir sintéticamente, pero que bueno, hoy las guías de práctica clínica prácticamente en el mundo de las guías se promueve esta nueva metodología que es el GRADE. Y la otra decisión tiene que ver con adaptar o elaborar de nuevo, ¿no? Elaborar de nuevo, ahora vamos a ver de qué se trata, pero ese es otro de los desafíos que uno tiene cuando como sociedad está planteando el desarrollo de guías de práctica clínica. Pero también hay desafíos organizacionales, y me voy a detener también un poco en este sentido. Entonces, ¿qué es esto del método GRADE? Como les decía, hoy es el método que se usa para producir guías de práctica clínica basadas en la evidencia, y este método, la característica que tiene es que explicita los criterios para valorar la calidad de la evidencia. Y a partir de eso dice, bueno, ¿cuánto puedo confiar yo en los resultados de estos estudios? No solo eso, sino que en la segunda etapa también explicita la forma de hacer las recomendaciones. Uno de los problemas que han tenido las guías de práctica clínica, como les dije al principio, es que esas recomendaciones es como que el proceso de formulación es todo implícito. O sea, vos no sabés por qué al final terminan recomendando tal o cual práctica, porque no queda claro cuál es el sustento de esa recomendación. Bueno, el GRADE trata de darle transparencia y de darle rigurosidad a ese proceso. Esta es una síntesis de la metodología GRADE. Fíjense que tiene dos instancias, la primera que es todo lo que es la síntesis de la evidencia, y una segunda etapa que tiene que ver con la formulación de las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones, que es lo que es característico de las guías de práctica clínica. Entonces, los tres productos que ustedes se van a encontrar con las guías de práctica clínica que utilizan esta metodología son estos tres: la tabla de resumen de evidencia, la tabla de la evidencia de la recomendación y las recomendaciones. Les voy a hacer una muy breve descripción, porque esto no quiero abrumarlos con metodología, pero simplemente contarles que esta es la forma ahora en que nosotros presentamos todo lo que es la síntesis de la evidencia. Esta es la tabla de resumen de la evidencia. Es una única tabla en donde uno tiene
todos los desenlaces de interés, los resultados desde el punto de vista en términos cuantitativos de los grupos que se comparan, el efecto observado en las intervenciones, la cantidad de estudios y pacientes sobre los que se basan estos resultados, y esto que les quería mostrar, la certeza o el grado de confianza que yo puedo tener en estos resultados que se están informando. Entonces el GRADE propone estos niveles que son muy bajo, bajo, moderado y alto. Ustedes se van a encontrar con esta forma de valorar la evidencia que sustenta las recomendaciones, y lo que quiere decir es cuánto puedo confiar yo en que estos resultados se acercan a la realidad. Básicamente esa es la síntesis de toda esta metodología. El segundo producto que van a ver en el GRADE es lo que les decía, la tabla de la evidencia, las recomendaciones. El segundo momento, es decir, yo ya tengo la evidencia, ¿cómo formulo la recomendación? Entonces, nosotros usamos esas tablas para informar a un panel de expertos, pero no solo eso, cuando se va a formular la recomendación se consideran también otros criterios que tienen que ver si esa práctica o esa intervención se aplica en un problema que es prioritario desde el punto de vista clínico y sanitario, cuáles son los recursos, los costos, aspectos que tienen que ver con la equidad, cuál es la importancia que tienen también para los pacientes estas intervenciones y estas recomendaciones. Y sobre el avance del balance de los riesgos y beneficios y del beneficio neto se formula la recomendación. Entonces, el GRADE tiene toda una tabla en donde sintetiza cada uno de estos aspectos y finalmente la recomendación. ¿Por qué se llega a esa recomendación? Y esto es lo que les decía, la característica que tiene de explicitar, ahora sí, cuáles son los fundamentos para hacer una determinada recomendación. Que vuelvo a decir, es un curso donde se sugieren o se desalientan cursos de acción para los profesionales de la salud en situaciones clínicas específicas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el GRADE, ¿no? Por eso hablamos de que es un método que es muy riguroso y transparente. Y finalmente, en las guías de práctica clínica que utilizan esta metodología van a encontrar la tabla de recomendaciones, que la tienen todas, o sea, todas las guías tienen las recomendaciones, por eso se llaman guías, pero en el GRADE ustedes van a tener esta forma, ¿no? Van a encontrar recomendaciones que están a favor o en contra, eso es la dirección que tiene la recomendación, o sea, recomiendan hacer una práctica o la desalientan, y después tienen lo que es la fuerza de la recomendación, que es fuerte a favor, fuerte en contra o débil. Entonces, los dos extremos es fácil de interpretar, porque si ustedes ven una recomendación que es fuerte a favor, significa que la van a usar en la mayoría de los pacientes, y que los pacientes, la mayoría de los pacientes la van a aceptar, van a estar de acuerdo con esa recomendación. Ahora, cuando es débil, ese es el tema, ¿no? Porque ahí es como que no queda muy claro cuál es el balance de riesgos y beneficios y que depende muchas veces de las preferencias de los pacientes. Entonces, ahí es donde ustedes van a estar con lo que se llaman las decisiones más individualizadas, ¿no? Entonces, esos son los tres productos. El método GRADE, vuelvo a decirlo, es un método que hoy se está imponiendo, toda guía basada en la evidencia. O sea, si una sociedad científica quiere cambiar la forma y mejorar la forma de producción de sus guías y hacer guías de práctica clínica, tiene que introducirse en toda esta metodología, y esas son las tres características o los tres productos que describen los resultados de aplicar esta metodología, ¿no? El método GRADE. Hay un software, se los dejo también, es gratuito. Lo único que ahora, creo que hace un par de años, limitaron en términos que hay una versión paga para la cantidad de usuarios que pueden estar trabajando sobre la misma guía. Pero el software gratuito habilita hasta 3 personas, con lo cual está bien, nosotros lo utilizamos y directamente lo googlean y lo encuentran, está disponible en internet. Bien, entonces, el primer desafío, vuelvo a decirles, es, bueno, si voy a hacer guías basadas en la evidencia como sociedad científica, tengo que conocer el GRADE. El segundo es, ¿adapto o elaboro guías de práctica clínica? Que este es otro tema. Nosotros empezamos a trabajar nosotros digo en la Academia Nacional de Medicina, empezamos a trabajar en este tema en el 2004, y empezamos a trabajar en una iniciativa en conjunta con el Ministerio, y esta fue la primera decisión. ¿Qué hacemos? Una elaboración de nuevo que implica hacer la revisión sistemática y a partir de esto formular las recomendaciones, o buscamos guías de práctica clínica que sean de buena calidad y las adaptamos al contexto local. Nosotros optamos por la segunda instancia, que es la adaptación, pero quiero decirles que adaptar una guía de práctica clínica requiere también una metodología. Esa es, nosotros después de esa primera experiencia formulamos la guía para adaptar guías, que tiene la primera versión en el 2008,
pero en el 2019 el Ministerio, en conjunto con múltiples instituciones que trabajábamos en guías, hizo la segunda versión. O sea que acá tienen toda una metodología para adaptar guías de práctica clínica. Que les vuelvo a decir, cuando uno dice adaptar, no significa me la bajo a internet y la llevo al servicio, sino la tomo, evalúo la calidad, si es de buena calidad, la adapto a través de una metodología a un contexto determinado. Nosotros hemos usado mucho de esta metodología de adaptación. Ahora, sí puede pasar que cuando uno hace la guía, se formula toda una serie de preguntas, y hay algunas preguntas que no tienen respuesta en esas guías que encontré para adaptar. Entonces, bueno, en esa no me queda otra que hacer lo que se llama la elaboración de nuevo. O sea, tengo que hacer una búsqueda, una selección de la evidencia, la síntesis, o sea, tengo que hacer una revisión sistemática para responder esa pregunta en particular. Bien, y ahora sí que me gustaría hablarle de estos que son desafíos organizacionales, ¿no? O sea, ya como sociedad científica, si uno tuviera que promover este desarrollo de guías, ya vieron que desde el punto de vista técnico-metodológico, esos eran los desafíos, yo creo, más relevantes hoy en día, pero también hay desafíos organizacionales. Nosotros, durante todo este tiempo, estuvimos trabajando con distintas instituciones, sociedades científicas, algunos ministerios, para desde la academia hacer un asesoramiento metodológico y desarrollar capacidades para que las sociedades científicas puedan desarrollar sus propias guías basadas en la evidencia. Entonces, a partir de todas estas experiencias, en un momento también nos dimos cuenta que en algunos casos nos iba muy bien. ¿Qué significa muy bien? Significa que la guía que producían esas sociedades científicas eran de muy buena calidad y el tiempo en que lo hacían era relativamente breve, y otras veces nos costaba mucho. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son, por qué pasa por qué tenemos esta variación? Entonces lo que nosotros vimos es que todas las sociedades son diferentes y entonces hay mucha variabilidad en términos de la cultura, de los recursos humanos y económicos, del tiempo que se dispone para hacer el desarrollo de estas guías. Es muy heterogéneo. Pero que hay algunas constantes. ¿Cuáles son las constantes? Ustedes se pueden imaginar, lo que es la restricción en recursos económicos que uno puede destinar al desarrollo de las guías, también recursos humanos, a veces también recursos en el tiempo. O sea, muchos de estos profesionales lo hacen ad honorem, y entonces claramente el tiempo compite con otras tareas profesionales que tienen que desarrollar. Pero esto es una constante. Eso estaba presente en todas las sociedades con las cuales estábamos trabajando. Entonces, creemos que lo que hizo que en algunos lugares hubiera mayor probabilidad de éxito fue que en algunas sociedades científicas había una persona dentro de la sociedad científica que tenía el liderazgo desde el punto de vista metodológico. Era como una especie de facilitador interno para la organización. Nosotros éramos, si quieren, facilitadores externos, nosotros desde la academia. Pero la sociedad científica tenía un equipo que estaba abocado al desarrollo de las guías, y en ese equipo reconocían a algunas personas que tenían un liderazgo desde el punto de vista técnico y metodológico. Y eso es muy importante. Eso facilita mucho el proceso de producción de guías. Y nosotros luego lo pusimos como un condimento, si quieren, o como una condición para poder trabajar con sociedades científicas, que tengan dentro del grupo de desarrollo alguna persona que tenga competencias desde el punto de vista de lo que es la epidemiología clínica o medicina basada en la evidencia. El otro aspecto también es un tema referido a lo que es el apoyo institucional, la motivación y la disposición a cambiar, porque les vuelvo a decir, en las sociedades profesionales prevalece mucho todo lo que es la producción de guía, no tanto con toda esta metodología que les estoy diciendo, sino muchas veces por opinión de expertos. Entonces, cambiar esas metodologías, ese cambio genera resistencias. Entonces, cuando hay una fuerte motivación y una disposición a hacer ese cambio, entonces eso incrementa las probabilidades de éxito. Y la otra cosa importante es que nosotros vimos que aquellas sociedades científicas que avanzaron mejor en el proceso tenían una mezcla de competencias. Los equipos que se habían abocado al desarrollo de las guías tenían una mezcla de competencias técnicas, pero también competencias que tienen que ver con el liderazgo, el trabajo en equipo, competencias comunicacionales. Hacer una guía, producir una guía de práctica clínica es un proceso, también es un proceso complejo y requiere de todas estas competencias, de esta mezcla de competencias para que tenga éxito. Entonces, me voy a referir brevemente a lo que es la implementación de guías, me parece que es fundamental.
El resultado final, cuando como sociedad nosotros proponemos hacer una guía, es lograr que estas guías de práctica clínica se transformen en comportamientos o en modificación de prácticas en los servicios. Habitualmente, ¿qué se hace? Uno termina de hacer la guía, queda exhausto, porque es un proceso muy intenso, entonces generalmente lo que hacemos es la difundimos. ¿Qué significa difundirlas? Difundimos significa que las ponemos, por ejemplo, en los sitios web, y bueno, el que queda a decisión del profesional de la salud quién va a leer la guía y si la va a utilizar o no. Eso es difundir, ¿no? Es como la forma más pasiva, si quieren, de comunicar una guía de práctica clínica. A veces hay prácticas un poco más activas. Por ejemplo, yo he trabajado con algunas sociedades científicas que hacían talleres, muchas veces lo hacían en el marco de los congresos, bien específicos para trabajar sobre las recomendaciones. Entonces, contaban cuáles eran las recomendaciones y trabajaban con un grupo de profesionales que eran a los que estaban dirigidos la guía. Eso ya no es difusión, eso ya es diseminación. Y fíjense que hay una estrategia más activa en lo que es la comunicación de la guía. Ahora, el desafío es la implementación, y la implementación se hace en los servicios. La implementación es bien local, y eso es lo que muchas veces dejamos olvidado. Entonces termina pasando que en la traducción de esta guía en la práctica, si nosotros no trabajamos en implementación, va a ser muy poca. Este es el mayor desafío a nivel de los servicios, la implementación de las guías de práctica clínica, que requiere también una estrategia y un abordaje específico. ¿Por qué? Porque para todo lo que es la implementación de la guía, desde la guía a la acción, ¿no? Que ya es la modificación de las prácticas clínicas, hay un sinnúmero de barreras. Barreras que dependen de las características propias de la guía, porque nosotros lo que vimos es que cuando las guías son de mala calidad, los profesionales desconfían de esas recomendaciones. Entonces la probabilidad de que se adopte esa práctica, de que se adopte esa recomendación, es baja, simplemente por cómo se hizo la guía. Pero también hay barreras organizacionales a nivel de los servicios, ustedes lo saben, o sea, cuando que leen una recomendación y dicen, no, esto acá es impracticable. Bueno, sobre esas barreras hay que trabajar. Barreras también que dependen de los propios profesionales, de creencias prácticas que tienen arraigadas los propios profesionales y que se resisten al cambio. Y también hay barreras a nivel de los pacientes. Entonces, implementar requiere que nosotros identifiquemos todas estas barreras y trabajar sobre estas barreras para poder modificarlas, para poder solucionarlas y facilitar la adopción de las recomendaciones. Entonces, implementar requiere diseñar, implementar y evaluar estrategias que sobre la base de las barreras y los facilitadores que se encuentran a nivel de cada servicio, uno pueda de esa manera facilitar la adopción de la guía. Vuelvo a decir, y esto lo quiero destacar, implementar es a nivel local. Para implementar yo me tengo que meter en cada servicio, porque cada servicio es diferente. Entonces tengo que tener las herramientas para poder identificar estas barreras y diseñar estrategias que me permitan solucionar esas barreras y facilitar la adopción de las recomendaciones. Para terminar entonces, sin duda las guías de práctica clínica son sumamente útiles en la gestión sanitaria. No solo, les vuelvo a decir, y esto lo quiero destacar, porque me ayudan a mí a ver qué es lo que está recomendado, qué es lo que hay que hacer, sino también lo que no hay que hacer, porque no hay efectividad demostrada, o porque se demuestra que es inefectivo, o porque se demuestra que no es seguro. Entonces, en esos casos hay que hacer estos esfuerzos por desalentar el uso de esas prácticas. Desde el punto de vista de las sociedades profesionales, destaco entonces que los mayores desafíos están en estos desafíos que son técnicos, metodológicos, y tiene que ver con el adoptar estas nuevas metodologías, y desde el punto de vista organizacional, lo que les acabo de decir, o sea, son procesos que son intensos y requieren un equipo de trabajo que tenga este mix de competencias desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista organizacional o en términos de conducción de equipos para poder llevar adelante esta tarea. Otra cosa que me gustaría destacar y enfatizar, lo dije, pero lo quiero enfatizar, es desarrollar una guía no es el resultado final, sino la adopción de esa guía. Entonces el trabajo está incompleto si no trabajo tanto en el desarrollo como en la implementación de esa guía. Y ya para terminar, en estos años que venimos trabajando con las sociedades científicas, yo estoy absolutamente convencida que tienen un rol clave
un rol clave en el desarrollo y en la producción de guías. La llegada que tienen a los profesionales de salud es enorme. Entonces, creo que tenemos que trabajar con las sociedades científicas para promover el desarrollo y la producción de guías. De estos años de trabajo con las sociedades científicas, mi percepción es que, o mi opinión es que hay que fortalecer todo lo que son las capacidades de estas organizaciones para centralizar el desarrollo de guías. O sea, yo creo que las sociedades científicas deben definir cuáles son aquellas guías, junto con, ¿no?, con todo el conjunto de profesionales que forman parte de la sociedad, definir, bueno, cuáles son las guías de práctica clínica que son prioritarias, garantizar los métodos para que estas guías sean de buena calidad, y sí, trabajar fuertemente con los servicios en términos de cómo implementar esas guías. O sea, me parece que en los servicios el trabajo más fuerte tiene que estar en fortalecer las capacidades para que ellos tengan herramientas para identificar barreras, para implementar las guías y también para monitorear su uso. Así que bueno, esto es lo que les quería contar y por supuesto estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, excelente exposición, María Eugenia, muchas gracias. Muy claro los conceptos que vertiste hoy acá en este curso. Así que bueno, recuerden que abajo tienen el icono para realizar preguntas, así que bueno, vamos ahora a pasar los minutos que restan a ver si tenemos preguntas y contestarlas. ¿Hugo? Sí, excelente, María Eugenia, excelente Gracias. charla, la verdad que te felicito, nos has abierto la cabeza en muchas cosas. Yo te preguntaría si cada servicio debería ser su propia guía o debería adaptar las guías a su condición de trabajo habitual. Sí, bueno, en estos estudios en los que participé, en donde revisamos la producción de guías, nosotros vimos que efectivamente hay servicios que hacen, pero eso también nos permitió ver la enorme duplicación que hay, ¿no?, de guías de práctica clínica sobre el mismo tema, con recomendaciones que son contradictorias y muchas veces que no son de buena calidad. Entonces, bueno, mi opinión es que hay que hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos y de los tiempos. Creo que hay que focalizarse en esos temas que son prioritarios para lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad, ¿no? Y entonces yo creo que hay que centralizar la producción de guías en las sociedades científicas para garantizar que las guías que se producen sean de buena calidad y que esas guías luego se adapten en los servicios. Ahora, vos decís, bueno, pero ¿podría un servicio hacer su propia guía? Sí, pero ¿cuándo? Tienen que estar dadas estas condiciones que dije, tienen que tener personas que tengan conocimiento de medicina basada en la evidencia, tienen que, bueno, generar todos estos recursos que acabo de mencionar para lo que es la producción de guías y tienen que ser acotadas, ¿no? Acotadas, porque hacer una guía lleva mucho tiempo. Nosotros tardamos para hacer las guías que hicimos con el Ministerio, las sociedades científicas, nos llevó al principio 18 meses, después lo logramos reducir, porque hay una curva de aprendizaje. Entonces, o sea, mi opinión es lo que les acabo de mencionar. Yo creo que las sociedades científicas tienen un rol fundamental, que deben centralizar la producción de guías que tienen que ser de muy buena calidad y fortalecer todo lo que es capacidades en los servicios que tenga que ver con la implementación de las guías. Uno puede, en ese proceso de implementación, incluso adaptar ciertas recomendaciones, pero que el rol central en la producción de las guías sean de las sociedades científicas para que uno pueda abocar recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos y garantizar la calidad de las guías. Esa es un poco mi opinión. Puede ser que en los servicios tengan otra, pero bueno, es interesante el intercambio, ¿no?, en ese sentido. Bueno, muy bien, creo que hay más preguntas, ¿no, Ezequiel? Sí, preguntan a un participante en cuanto a las guías de adaptar que hablaste. Si hay algún link o algo para bajarlo. Sí, lo puedes googlear directamente como guía para adaptar guías de práctica clínica, Ministerio de Salud, y lo van a encontrar directamente. Pero si no, se los facilito, no tengo ningún problema. Y les recomiendo la última versión, ¿no?, la del 2019, porque la del 2019
incorpora la metodología GRADE también. Entonces es como que en el mismo manual tienen cómo adapto y cómo utilizo la metodología GRADE. Muy bien. Acá la doctora Rosa Pachi pregunta si la misma guía clínica se puede adaptar a todos los servicios de cirugía del país. Una misma guía clínica se puede adaptar a todos los servicios del país. Sí, o sea, de hecho esa es la estrategia que usa, por ejemplo, el Ministerio, ¿no? Donde uno hace una guía de práctica clínica de muy buena calidad y luego en los servicios sí viene un proceso de adaptación local. Nosotros en el año, mira, la primera guía en el 2009 hicimos la primera guía de diabetes tipo 2, fue para el paciente con diabetes tipo 2. Se trabajó con el Ministerio, se hizo una única guía que era muy exhaustiva, tenía muchas preguntas. Se hizo la síntesis de la evidencia y todas las recomendaciones, y luego se hizo un trabajo de adaptación local en 3 provincias de esa guía de práctica clínica. Pero bueno, claramente uno dice, bueno, la misma recomendación no es lo mismo para Salta que para el sur, claramente, pero bueno, eso es un trabajo de adaptación local, que es distinto a lo que es la adaptación a este nivel donde uno está adaptando una guía extranjera al contexto argentino, ¿no? Y luego viene ese trabajo más de adaptación local, que viene de la mano de la implementación también. Tenemos más preguntas. Sí, dale, Ezequiel. No, también dice que acá nos están preguntando qué función cumplen en la formulación de las guías los ministerios de salud y provinciales. Bien. En el Ministerio de Salud hay un área específica que ellos al principio lo que hacían era como avalar las guías, o sea, las hacían las sociedades científicas y avalaban, esa dirección avalaba. Ahora también hay algunas iniciativas propias, o sea que el Ministerio toma el liderazgo metodológico, ¿no?, en la producción de guías y convoca a distintas sociedades científicas para producir las guías. Eso es lo que es la producción de guías hoy a nivel del Ministerio. Y después hay algunos ministerios de salud provinciales que también desarrollan guías. Por ejemplo, hay un grupo que son muy activos, nosotros lo vimos en la segunda revisión, la que se hizo entre el 2005 y el 2015, que es la Red Argentina de Evaluación de Tecnología, se llama REDARETS, que está conformada por distintas agencias de evaluación de tecnología provinciales. Esas agencias son bastante activas en términos de lo que es la producción de guías de práctica clínica basadas en la evidencia. O sea que también tienen un rol interesante en lo que es la producción de guías. O sea que, para sintetizar, el rol que tienen, sobre todo el Ministerio de Salud de la Nación, puede ser o avalar la producción de una guía, y entonces ellos la ponen en el ministerio. Eso nos pasó a nosotros con la primera guía de retinopatía del prematuro, que lo que hicieron fue como una especie de revisión. O también pueden tener coordinar la producción de la guía y tener el liderazgo, si quieren, desde el punto de vista metodológico, pero convocando a otras sociedades científicas para que participen y se involucren en la producción de la guía. Muy bien. La guía termina en una acción y esa acción produce un efecto. Esa efectividad, ¿cómo se puede medir? ¿O cómo se mide la efectividad de una guía? Buenísima la pregunta, y lo vamos a vincular con lo que vieron ustedes de indicadores, ¿no? Esos tuvieron ya, me contaste, Hugo, que tuvieron una clase de indicadores, pero sí, es fundamental todo lo que es el monitoreo de la adherencia a las recomendaciones, se llama así. O sea, lo que nosotros hacemos cuando uno produce la guía, las recomendaciones, lo que hace es, a partir de esas recomendaciones, identificar una serie de indicadores que me permiten a mí medir la adherencia a la recomendación. Nosotros esto lo hemos hecho en algunas experiencias en donde se hizo la guía, se trabajó en los servicios y se midió la adherencia a la recomendación, ¿no? Entonces, a veces se ve bueno, que a pesar de que uno ha hecho la guía, ha comunicado la guía, esa recomendación, la adherencia de esa recomendación es baja, o sea que eso significa que tenemos que seguir intensificando las estrategias para ver por qué nos está adoptando y lograr una mayor adherencia a las recomendaciones. Pero es clave que uno pueda medir esa adherencia, y obviamente cuando podemos medir el impacto final en términos de resultados en la salud de las personas es lo ideal también, ¿no? Pero bueno, a veces se mide la adherencia a las recomendaciones porque es más fácil de monitorear desde el punto de vista de los servicios que
el efecto que tiene, el efecto final, ¿no? O sea, los indicadores de los que serían resultados finales. Pero son las dos formas de medir, de monitorear la adherencia a las guías. Claro, acá nos preguntan si la Asociación Argentina de Cirugía está trabajando en guías. O sea, la Asociación Argentina de Cirugía tiene guías, pero tiene guías de expertos, no pocas guías basadas en la evidencia. Y también un poco esta charla tiene por idea introducir el concepto de la guía basada en la evidencia, ¿no? Que es lo que como se debe actuar. Entonces, creo que también desde nuestro punto de vista, y creo que ya hay una colaboración con la Academia Nacional de Medicina para desarrollar las guías clínicas que corresponden a la especialidad quirúrgica. Básicamente contesto yo a la pregunta del chat, ¿no? Bueno, te felicitan, ¿no? por la exposición. Ay, gracias. Están todos muy con la abierta, así que me parece bueno. No sé si hay alguna otra. Sí, hay varias. A ver, Ezequiel, vamos con... No relacionado a esta charla, preguntan cómo pueden hacer para ver la clase anterior. Va a estar subido en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Cirugía. Creo que la primera clase del doctor Kipicola ya está subida, así que van a ir subiendo las distintas clases y ustedes van a poder acceder nuevamente a las charlas. Bueno, muy bien. No sé, María Eugenia, si te quedó algo. No, por mi parte no. O sea, ojalá les sirva, ojalá los convenza de que puedan avanzar. Son herramientas súper necesarias para lo que es la gestión de los servicios y a disposición para lo que necesiten. Bueno, te agradezco mucho, ha sido una muy linda charla. Yo voy a despedirlos a todos y citarlos para la próxima reunión, que va a ser el 21 de octubre, si no me equivoco. No me equivoco. Seguridad enfocada en el paciente, sería la nueva charla, a cargo del doctor Marcelo Terrés. María Eugenia, muchas gracias y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos pronto. A las secretarias que trabajaron un día feriado, les mando un beso grande. Sandra. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias.